Reveladas 3 escalofriantes historias de horror verdadero que ocultan un verano maldito. El verano había llegado, pero no traía consigo la alegría que solía inundar las calles. En aquel barrio marginal, el aire era pesado, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de desesperación y miedo. Andrés, un joven de 18 años, seguía la misma rutina, cuidar de su madre y su hermana pequeña. Pero cada año, al llegar el calor, los rumores de desapariciones de niños crecían como la sombra de una tormenta inminente. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Una noche, tras un agotador turno en el mercado, el ambiente se volvió hostil. Mientras caminaba por las calles desiertas, un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que lo seguían. Anhelaba oír la risa de los niños jugando, pero en su lugar solo había un eco aterrador que hacía el silencio aún más ensordecedor. Al llegar a casa, encontró a su madre ocupada con la cena. Le contó sobre sus miedos, pero ella, absorta en su rutina, le recomendó no pensar en cosas raras, que todo estaba bien. Sin embargo, al despertar al día siguiente, un aire de calamidad se cernía sobre el barrio. Su amigo, Andrés, había desaparecido. La angustia se adhirió a los corazones de todos. Ignorando el consejo de su madre, Andrés se puso a investigar. Cada rincón del barrio estaba lleno de murmullos sobre una escuela abandonada, lugar donde se escuchaban susurros por la noche, un eco de lo que alguna vez fue. Determinado, reunió a sus amigos y se dirigieron a la escuela. El edificio parecía una tumba, lleno de sombras y ecos del pasado, como si cada ladrillo guardara un secreto inconfesable. A medida que exploraban, su piel se erizaba al notar juguetes viejos, marcas en las paredes, como si alguien había intentado dejar un mensaje de advertencia. Con el corazón en un puño, Andrés encontró un diario desgastado en una de las aulas. Las páginas estaban llenas de historias sobre un espíritu antiguo, un ser que quería proteger a los inocentes pero que había sido corrompido, convirtiéndose en un monstruo que exigía un precio por la seguridad. Sus ojos se agrandaron cuando comprendió que había una conexión entre el desaparecido y su extraño vecino, don Javier, quien siempre los observaba desde la esquina, con una mirada que helaba la sangre. Sudor frío recorrió su frente mientras su mente intentaba encajar las piezas. Tenía que confrontar a don Javier. Al llegar a su casa, el ambiente estaba cargado de tensión, podía sentirlo en cada paso. La conversación no tardó en tornarse venenosa, revelando secretos que deberían haber permanecido enterrados. Una atmósfera pesada envolvió todo, y de repente, se vio corriendo, aterrorizado por las sombras que parecían acecharlo, como si el mismísimo pasado regresara para atrapar a los inocentes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente se encontró frente a don Javier, la oscuridad no era solo física, sino algo que lo abrumaba, llenándolo de terror. Cada palabra que surgía de sus labios tenía el peso de una maldición, el eco de un horror ancestral. En ese momento, Andrés entendió que en este verano maldito, la verdad no solo era un adorno de palabras amargas. ¿Cómo podría desentrañar el misterio antes de que más inocentes cayeran en la trampa de aquel ser oscuro que observaba desde las sombras? La tensión se palpaba en el aire, un preámbulo de lo que estaba por venir. Andrés no podía apartar la mirada de don Javier. Los ojos del anciano brillaban con una intensidad perturbadora, como si llevaran consigo las historias de cada niño que había desaparecido. El sudor le escurría por la frente, mientras que un pensamiento inquietante cruzaba su mente. ¿Y si él era la respuesta a sus preguntas? ¿Dónde están los niños, don Javier? La voz de Andrés salió como un susurro tembloroso, más una súplica que un desafío. El ambiente se volvió más denso, como si las sombras del entorno influyeran en sus palabras. ¿Los niños? El anciano sonrió, pero no con alegría. Son solo ofrendas, muchacho. Ofrendas para mantener el equilibrio.
Sus palabras eran un veneno que se filtraba lentamente en la mente de Andrés. Casi podía sentir cómo el terror crudo se deslizaba por su columna vertebral, así como lo había hecho al cruzar la puerta de la escuela abandonada. No entiendo, balbuceó él, retrocediendo un paso. Pero el hombre continuó, como si disfrutara de sus dudas. Ellos desaparecen, sí, pero no sin razón. Hay algo más grande en juego, algo que se alimenta del miedo. Y tú, Andrés, eres parte de esto. Fue como si una cadena invisible lo sujetara, paralizándolo mientras su mente luchaba por procesar cada palabra. Tenía que salir de allí, pero sus pies estaban pegados al suelo. Libéralos. Devuélvelos, gritó, sintiendo cómo la desesperación llenaba su voz, provocando eco en las callejuelas vacías del barrio. Don Javier se rió, una risa profunda que resonaba en la noche. No soy quien debe liberar. Eres tú, el elegido, el que puede romper el ciclo o perpetuarlo. Un sacrificio debe hacerse. Esa es la forma. Por un instante, la oscuridad se despejó en su mente y vislumbró a su hermana pequeña, a la que había prometido proteger. Recordó el abrazo de su madre, la dulzura de su voz, y el horror de pensar en perderlos de la misma forma que había perdido a su amigo. El tiempo se detuvo y, en medio de su angustia, recordó el diario encontrado en la escuela, la advertencia sobre el sacrificio. Andrés dio un paso hacia atrás, su corazón latiendo desbocado. No dejaré que toques a mi familia, prometió, su voz llena de determinación. Entonces recuerda tus palabras, joven, respondió don Javier, inclinándose hacia adelante, sus ojos resplandecían con locura. Pronto tendrás que decidir entre ellos y la verdad que acecha en las sombras. Solo uno sobrevivirá. Con un girar abrupto, Andrés salió corriendo, el sonido de sus pasos resonando como un tambor en la inmensa soledad de la noche. Las calles fueron su refugio, pero el miedo lo perseguía, como un lobo acechando a su presa. Cada sombra parecía cobrar vida, y las risas infantiles que una vez el barrio disfrutó se transformaban en gritos lejanos. Entonces, sintió la llamada, un ligero susurro que lo guiaba hacia el corazón del barrio. Era como si el mismo lugar revelara un secreto oculto, un camino que lo llevaba de regreso a la escuela. ¿Podría ser que la solución radicara allí? ¿Y si esa conexión que había sentido antes era más que un simple recuerdo? Mientras seguía ese hilo de terror y esperanza, la visión de su hermana y su madre flotaba en su mente, recordándole la urgencia. Pero en su interior, una lucha avanzaba. ¿Qué parte de él estaría dispuesto a sacrificar? Cuando llegó frente a las puertas de la escuela, encontró algo que lo esperaba, un símbolo marcado en el suelo, una línea de sangre seca que delineaba un círculo alrededor de juguetes olvidados. Aquello lo llenaba de terror y curiosidad. Todo lo que había oído en ese verano maldito se materializaba ante él. Tenía que hacer una elección. Pero, ¿sabía realmente cuál era el precio que debía pagar? La noche seguía su curso, cargada de posibilidades aterradoras, mientras el eco de un grito distante cruzaba el aire, sacudiéndolo. El tiempo se desvanecía, y el sacrificio se acercaba, más pronto de lo que él imaginaba. Andrés, una voz familiar resonó entre las sombras, haciendo que su piel se erizara. «Ayúdame». La mirada de horror en su rostro fue sustituida por una determinación feroz. Él no se detendría. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, pesada como el mismo barrio oscuro. ¿A quién salvaría? El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Andrés, con la sangre en sus manos por la marca del símbolo, sintió cómo la oscuridad lo envolvía. Las paredes de la escuela le parecían más altas, como si lo observaran, lo juzgaran. La voz que lo había llamado era inconfundible, su hermana, Clara, estaba ahí, atrapada en algún lugar dentro de su propio infierno. Andrés, por favor, la voz era un eco tenue, un susurro que se desvanecía con el viento. Tenía que hacer algo. No podía permitir que el ciclo continuara, que más niños se convirtieran en ofrendas. Pero la elección lo aterraba, el círculo tenía algo inquietante. Los juguetes rotos, dejados por los niños que jamás regresarían, parecían murmurar, vivos en su silencio. Una muñeca con un ojo roto miraba fijamente, y Andrés sintió como si le estuviera suplicando que no cometiera el mismo error. Se acercó lentamente, sintiendo que la lengua del miedo lo acariciaba, dispuesta a atraparlo.
Clara, gritó, pero su voz se perdió. Era un grito desesperado, un intento de romper la oscuridad. El sonido resonó contra las paredes deterioradas y el silencio que siguió le pareció aún más aterrador. Todo lo que había aprendido, cada historia que había escuchado en su pueblo, corría como un torrente en su mente. Recordó las advertencias sobre el sacrificio, la advertencia de que jamás debían invocar lo que habitaba en la escuela. Pero era demasiado tarde. Ya había cruzado esa línea, la frontera entre la seguridad y el terror. Un súbito chillido, sonando como un lamento de angustia, llenó el aire. Andrés apretó los dientes, el grito no solo era de Clara, era de todos ellos, los niños que habían desaparecido. No podía ceder al miedo. Se acercó al círculo, su mano temblando a la altura de la frente. Una parte de él quería retroceder, mientras que la otra deseaba profundizar en el misterio, buscar la verdad escondida detrás de los relatos de don Javier. ¿Qué quieres de mí? El eco de su pregunta resonó a través de la oscuridad, una pregunta sin respuesta, de las que aturden y desorbitan la razón. De repente, una sombra emergió del círculo y un rostro conocido se dibujó en esa penumbra. Era Clara, su expresión distorsionada por el terror, pero también por la esperanza. Andrés, aquí estoy, sálvame. El fervor en sus palabras llenó a Andrés con un nuevo impulso. Necesitaba entender, pero también sabía que descubrir el secreto de aquel círculo podría tener consecuencias catastróficas. Se balanceó entre la decisión de ustedes dos y el caos que se avecinaba. Las paredes parecían respirar, y un viento frío inundó el lugar, como si algo hubiera despertado en el interior de la escuela. Las risas infantiles se transformaron de nuevo en lamentos desgarradoras, como una sinfonía de desesperación que hacía eco en su mente. No. No quiero esto, gritó, cubriéndose los oídos intentando aislar el sonido que lo atosigaba, sintió el poder del círculo que comenzaba a atraerlo. Tienes que saber, el sacrificio es real. Pero tú decides el precio. La voz de don Javier reverberó en su mente, mientras el símbolo en el suelo pulsaba como un corazón vivo. En un momento de claridad, Andrés tomó una decisión. Debía enfrentarse a lo que atormentaba a su pueblo, y eso significaba adentrarse en el círculo. Con un grito de guerra, se abalanzó hacia adelante. Las sombras lo abrazaron y lo absorbieron. «¿Estás listo para perderte, Andrés?», resonó la voz de don Javier en su mente mientras todo a su alrededor se desvanecía. La desesperación y el miedo lo envolvieron, y la realidad se volvió cada vez más borrosa. El frío le atravesó los huesos y, justo antes de caer en la oscuridad, una última pregunta lo hirió como un rayo. ¿Realmente estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella? Todo se tornó negro y, en medio de ese vacío, escuchó otra vez el lamento de los niños, la voz de Clara y el eco de algo que se acercaba. «Andrés. ¿Dónde estás?». La inquietante verdad estaba a punto de revelarse, y el precio a pagar nunca había sido tan alto. Andrés sintió que el frío lo envolvía como un abrazo helado. Estaba perdido, en un vacío que no parecía tener fin. El lamento de los niños resonaba a su alrededor, cada eco vibraba con un terror casi tangible. Clara susurró, pero su voz parecía tragarse por la oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que hacían moverse su estómago con un miedo palpable. De repente, un destello de luz iluminó el lugar. La imagen de Clara apareció, su rostro desdibujado estaba marcado por el sufrimiento. «Andrés, por favor». La desesperación en su voz lo obligó a avanzar. Sin embargo, cada paso que daba era un reto contra un implacable cielo sombrío que parecía querer tragarse todo. «Sácame de aquí», suplicó Clara, sus ojos reflejaban el horror de un alma atrapada. La imagen tembló, como un cuadro que se queda a medio pintar, y él comprendió que no solo estaba viendo a su hermana, sino a otros niños atrapados en la tela de la oscuridad. Se sintió como un testigo impotente de su agonía. El círculo en el suelo emanaba pulsaciones irregulares, un latido que competía con el de su propio corazón. La marca en su mano, aún ardiente, parecía tener vida propia. Un sudor frío le corría por la frente mientras luchaba por concentrarse. Recordó la advertencia de don Javier: «El sacrificio es real». La frase le martillaba en la cabeza. ¿Qué significaba realmente? Andrés se detuvo al borde del círculo,
el aire estaba denso con una mezcla de miedo y advertencia. Un susurro etéreo se deslizó por sus oídos. Eres el elegido, estira tu mano, tu sangre es la llave. La voz se desvaneció, pero en su interior resonaba como un tambor. Miró la marca en su piel, el símbolo se retorcía como si tuviera vida propia. No puedo, murmuró, temblando. Quería salvar a Clara, pero el costo parecía demasiado alto. A su alrededor, los rostros de los niños perdidos parecían mirarlo con ojos suplicantes, congelando su aliento. Andrés, el tiempo se acaba, sonó otra voz, esta vez más apremiante, desesperada. Sin pensarlo más, dio un paso hacia el círculo. La luz comenzó a envolverse a su alrededor, intensificándose. Fue como estar bajo una tormenta eléctrica, cada rayo brillando con la desesperación acumulada de aquellos niños. Sintió que el lazo negro tomaba forma, brazos helados tratando de atrapar su cuerpo, de hundirlo en el infierno del que querría salvar a su hermana. Andrés. No te dejes atrapar, gritó Clara, sus palabras desgarradoras atravesaban el aire. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Andrés extendió su mano y tocó el círculo, un grito ensordecedor llenó el aire y el mundo se fragmentó en 1000 piezas. Las sombras lo engulleron, y el alarido de almas atormentadas resonó a su alrededor. Sintió como la esencia de su ser se desgastaba, como si cada momento viviera en la agonía de otros. Las risas se convirtieron en sollozos y un dolor inmenso atravesó su mente, entonces, una imagen clara emergió del caos. Se vio a sí mismo de niño, corriendo por un patio lleno de risas, con Clara a su lado. Pero la imagen se tornó oscura, y cada paso que daba hacia adelante comenzó a desvanecerse. El círculo emanaba intensamente, y de repente, en un giro de eventos, se encontró en medio de un nuevo espacio. El sonido de un reloj resonaba, marcando la cuenta regresiva. Un rostro familiar emergió del lado opuesto. Era don Javier, su expresión reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Tienes que elegir, Andrés. Ellos dependen de ti. Fue entonces cuando la puerta del otro mundo comenzó a abrirse. Ruidos indescriptibles emergieron, y una sombra inquietante se acercaba. Andrés sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué precio pagarás por su libertad?, resonó en sus oídos, con un eco que prometía consecuencias terribles. Su elección ya no era una sombra en el horizonte. La hora de decidir se acercaba. ¿Estaba listo para lo que vendría? Andrés sintió como su corazón latía de manera frenética. La incertidumbre le embargaba mientras don Javier lo miraba fijamente, con esa mezcla de aprecio y tristeza. No sabía qué hacer. La sombra, oscura y amenazante, se acercaba lentamente, deslizándose por el suelo como un manto de pesadumbre. Un abrigo de dolor que prometía acciones irremediables. Debes elegir, repitió don Javier con voz temblorosa. Andrés quería gritar, quería pedirle más explicaciones, pero el tiempo comenzaba a escabullirse entre sus dedos. El reloj sonaba de manera insistente, cada campanada resonando como una advertencia sobre lo que estaba por venir. La sombra ya estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado golpeando su piel. Era un hospicio de almas perdidas, de niños que no habían encontrado paz. ¿Qué harías tú?, se preguntó en voz baja, con la esperanza de que su propia pregunta le iluminara el camino. Pero el silencio se volvió opresivo, y su única respuesta fue el murmullo de su propio miedo. De repente, Clara volvió a aparecer, su rostro ahora más intacto. Andrés, no los dejes sufrir. Los niños necesitan ser liberados. Una súplica que caló en su pecho, pero en la sombra que se acercaba, se percibía algo más que la desesperación. Había un poder oscuro que chisporroteaba en la penumbra, una fuerza que no podía ignorar. ¿Liberar a los niños? ¿A qué costo?, gritó, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con el miedo. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero no podía obtenerla. Sin embargo, una imagen fugaz llenó su mente, el sacrificio mencionado por don Javier, un precio que no podía ignorar. Un precio que parecía vacío frente a su amor por Clara y por los otros niños. Las sombras se agrupaban, formando figuras sombrías que comenzaban a retorcerse, como si esperaran su decisión. El aire se espesó, llenándose de susurros ininteligibles, murmullos entrecortados de los niños que clamaban por su liberación.
La carga se hacía inmensa, casi insoportable. Andrés miró al rostro de don Javier nuevamente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la determinación surgiendo a través de un torrente de emociones. Don Javier asintió, dando un paso hacia él. El sacrificio requiere que des algo muy valioso. Tienes que estar listo para perder parte de ti mismo. La sombra se acercaba y el eco del reloj se convertía en un latido ensordecedor. Andrés sintió que sus pies estaban pegados al suelo. El círculo resplandecía. Su dedo rozó la marca en su mano, y el dolor que sentía allí se intensificó, como si la marca misma lo instara a actuar. ¿Estás dispuesto a perder lo más precioso que tienes?, don Javier preguntó, el peso de sus palabras ahogando cualquier otro pensamiento. Andrés se dio cuenta de que su amor por Clara y por los otros niños era una llama que podía consumirlo todo. Sin saber realmente si había tomado la decisión correcta, levantó la mano y la llevó al centro del círculo. Un destello de luz estalló, y sintió como la fuerza oscura le absorbía, extrayendo algo profundo de su ser, algo que no podía describir. Un grito ahogado surgió de sus labios, la ausencia de algo en su interior lo llenó de una desesperación abismal. Clara, gritó, sintiendo que la conexión entre ellos se debilitaba, como un hilo fino que se desgastaba. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero el precio por la liberación era mucho más alto de lo que había imaginado. Los rostros de los niños se iluminaban con esperanza, y una risa brillante llenó el aire mientras la oscuridad se retiraba, pero Andrés no podía disfrutar de eso. Una gran preocupación lo invadió. ¿Qué había perdido en el proceso? La sombra, ahora apenas un susurro, al fin desapareció, pero el vacío que dejó su elección estaba presente. Don Javier se acercó y le tocó el hombro, como un padre que consuela a su hijo, mientras la luz parpadeaba. Ahora hay algo más que debes saber, Andrés. La voz de don Javier se desvaneció y algo cambió en el ambiente. La alarma y el pánico volvían a instalarse, y una risa gutural emergió de las sombras, resonando en la distancia. El reloj marcaba la hora, pero no de un final. Era el inicio de algo que apenas comenzaba. ¿Qué has desatado?, preguntó Andrés, sintiendo que un nuevo terror se apoderaba de él. La luz palpitante se apagó, y una voz conocida llegó desde el otro lado. Lo que hiciste no se puede revertir. Andrés sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. La voz, un eco lejano pero lleno de poder, lo atravesó como un rayo de dolor. Aquel susurro maligno era familiar, como si conociera cada rincón de su alma. No puedes escapar de tu sombra, continuó la voz, su eco reverberando en su mente. En ese instante, el lugar cambió. Las paredes del viejo almacén comenzaron a crujir, como si la misma edificación estuviese sufriendo al presenciar la apertura de un nuevo y oscuro capítulo. La luz había desaparecido completamente, y Andrés se encontraba sumergido en una oscuridad que se sentía tangible, casi como un ser vivo que lo rodeaba y lo asfixiaba. ¿Qué hice?, murmuró, sus manos temblorosas buscando alguna superficie para apoyarse, pero solo encontró el frío suelo que parecía pulsar con una energía siniestra. La risa gutural se transformó en un coro de risas infantiles, melodías despreocupadas que contrastaban con el horror que había desatado. Era una burla, una celebración de una victoria que ni él entendía. ¿Los niños están a salvo?, preguntó con la voz quebrada, la preocupación apretando su pecho. Recordaba sus rostros llenos de esperanza y lo que había prometido. Pero esa promesa parecía esfumarse en el aire como humo. De pronto, don Javier apareció ante él, aunque su figura era menos sólida, más etérea. Con una mirada que combinaba tristeza y preocupación, le dijo: Andrés, hay un precio por la libertad, y algunos niños han quedado atrás. Lo que liberaste no pertenece a este mundo. La revelación aterradora lo golpeó como un puño. ¿Algunos quedaron atrapados?, preguntó. Su voz era un hilo. La fe que había puesto en su sacrificio se desmoronaba, y la culpa comenzó a devorar su interior. Debes actuar. No podemos dejar que la oscuridad los consuma. Don Javier, ahora transformado, parecía aún más un espectro que un ser humano. La sombra alrededor de ellos se espesaba, girando en espirales inquietantes. Andrés sintió una oleada de desesperación. Cada risa infantil se convirtió en gritos de angustia. ¿Cómo puedo ayudarles?,
gritó, deseando recuperar lo que había causado accidentalmente. Dímelo, voy a hacerlo. Sin embargo, don Javier sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sigo estando contigo, pero la oscuridad que liberaste es más astuta de lo que piensas. Hay una forma de liberar a los que quedan, pero no terminó la frase, dejándola colgando en el aire como una cuerda floja. La risa se tornó estridente, y Andrés sintió que el suelo comenzaba a vibrar. El sacrificio tiene diferentes formas, resonó la voz oscura, ahora cálida y seductora. ¿Y tú, Andrés, estás listo para pagar más? Desesperado, sintió cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, tentándolo, invitándolo a unirse a su baile macabro. No puedo dejar que eso pase, pensó, aunque su voluntad empezaba a flaquear. El amor se mide en sacrificios, continuó la voz. Tus sentimientos, tus miedos, ¿estás dispuesto a perderlos, Andrés? ¿Estás listo para enfrentarte a tus propios demonios? La intensidad del momento aumentaba, el aire espeso presionaba su pecho. Las risas ahora se mezclaban con llantos, ecos de los niños que había intentado salvar. Cada susurro que llegaba a sus oídos amplificaba su dolor y su desesperación. La lucha entre la luz y la oscuridad palpitaba a su alrededor, y Andrés comprendió que no solo luchaba por los niños, sino por su propia alma. ¿Qué debo hacer?, preguntó, el sudor corriendo por su frente, cada palabra una súplica. Hay que abrir otra puerta, Andrés, pero ten cuidado, porque hay cosas que no debes dejar escapar. La advertencia envuelta en misterio resonó con gravedad. La sombra detrás de él se movía, volviéndose más densa, más concreta, como si estuviera esperando la respuesta. Con cada latido de su corazón, Andrés supo que el camino elegido podría llevarlo a lugares que nunca imaginó. Y en ese momento, el pánico y la determinación se amalgamaban, creando una tormenta feroz en su interior. ¿A qué cosa te refieres?, preguntó, sintiendo que la oscuridad lo absorbía más. Había un nuevo dilema ante él, un nuevo sacrificio que lo retaba a cruzar una frontera definitiva. La respuesta, incierta, llegó en susurros: ¿a un ser que desea la libertad tanto como tú te atreverás a dejar salir a lo que guarda esta cruz? Y así, en el borde de una elección devastadora, Andrés sintió el frío de la sombra acariciándole la piel, preparado para enfrentarse a lo que realmente había desatado. Andrés tomó un respiro profundo, el aire, denso y cargado, parecía resistirse a entrar en sus pulmones. Las reivindicaciones de la sombra lo invadían, y la necesidad de acción apremiaba. ¿Qué hay en esa cruz?, preguntó, pero el eco de su voz estaba ahogado bajo el sinfín de risas y llantos que le rodeaban. La oscuridad se consolidaba, formando figuras vagamente humanas que se movían alrededor de él, como sombras de recuerdos perdidos. Los ecos de los niños seguían retumbando, un torbellino que lo envolvía en inquietud. Era necesario, tenía que decidir rápidamente antes de que la sombra reclamara lo que quedaba de su humanidad. Lo que guarda esta cruz no es un simple ser, susurró don Javier, su figura casi desaparecida en la niebla del lugar. Es un vínculo entre mundos, un puente que ha sido mantenido por siglos para evitar que la oscuridad los consuma. Justo al pronunciar esas palabras, un rayo de luz tenue atravesó la penumbra, iluminando una cruz antigua que flotaba a su lado, como si aguardara ser tocada. La madera parecía estar viva, pulsando con un ritmo inquietante. Andrés se acercó con cautela y, al tocar la cruz, una oleada de imágenes lo golpeó. Vio a los niños atrapados, sus miradas vacías en un limbo de horror. Voces perdidas clamaban por ayuda, pero cada uno de sus gritos se convertía en un eco distante. La perspectiva del sacrificio empezó a tomar forma en su mente. Tienes que ser más claro, Javier. ¿Qué hay que hacer?, exigió Andrés, la desesperación consumiéndolo. Su voluntad latía con fuerza, deseando romper ese ciclo de sufrimiento. Las risas infantiles se desvanecieron, dejando un eco de llanto triste que retumbaba en su pecho. Debes ser valiente, Andrés. ¿Estás dispuesto a liberar lo que está atrapado, aunque eso signifique arriesgar tu propia alma? Porque aquellos que llamas amigos podrían no serlo. En el fondo un escalofrío recorrió su espalda, recordando las traiciones que había vivido. Se giró hacia la cruz y vio cómo los rostros de los niños se acercaban a él, ojos llenos de esperanza.
Sin embargo, una sombra alargada se divisaba detrás de ellos, susurrando, llamando a Andrés por su nombre. «Serás el salvador o el verdugo», resonó la voz, ahora mezclándose con sus recuerdos más oscuros. Pese a que la decisión estaba al alcance de su mano, sus músculos se encadenaban al suelo, su mente escudriñaba cada alternativa. La cruz palpitaba, como si esperara su elección. «Si el miedo controla mis decisiones, habré fallado», murmuró Andrés. Con esa idea, se armó de valor y enfrentó la cruz. «¿Qué debo hacer?». La sombra avanzó un paso, captando su atención, y murmuró: «Abre la puerta, deja que lo que está atrapado entre en este mundo, a cambio de lo que tú más atesoras». La tentación era abrumadora. Todo lo que había perdido, todo lo que había querido salvar, pero ese deseo se entrelazaba con el mal que acababa de desatar. ¿Puede un sacrificio salvar a otros y condenarlo a él? No había tiempo para pensarlo más. De repente, la risa de los niños resonó de nuevo, más fuerte y más clara, como un canto que lo impulsaba a actuar. Andrés extendió su mano hacia la cruz, sintiendo que la energía oscura lo envolvía como una serpiente. La oscuridad lo estaba llamando. Todo su ser respondió al llamado, una batalla interna se libraba en su pecho, el momento se volvió interminable, el aliento de la sombra logrando inundar su mente. «Este es solo el comienzo», murmuró, y en ese instante, Andrés supo que la elección iba mucho más allá de él. La cruz brilló, y el aire a su alrededor pareció vibrar. Pero, antes de que pudiera tomar acción, una fuerte explosión de energía lo lanzó hacia atrás, y el lugar comenzó a desmoronarse. La luz escurrida los rodeaba, como si los mundos colisionaran. «Andrés», gritó don Javier, y sus palabras fueron tragadas por el estruendo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, un nuevo temor se instaló en su corazón. Las sombras retrocedían, y algo antiguo y poderoso podía estar despertando. ¿Qué he desatado?, pensó, sintiendo que el destino de los niños, el suyo y de la oscuridad se entrelazaban de una manera aterradora. Cuando todo se calmó, Andrés se encontró en un lugar desconocido, con la cruz aún en sus manos. Pero ya no estaba solo. Un resplandor tenue iluminaba la escena, y una figura emergió de las sombras. «No esperabas esto, ¿verdad?». La voz resonó en el aire con una dulzura perturbadora. Andrés sintió que el miedo se apoderaba de él nuevamente. La próxima elección se avecinaba, y la oscuridad que había desatado era más siniestra de lo que había imaginado. Andrés parpadeó, intentando enfocar su mirada en la figura que emergía de la penumbra. Era una mujer de rostro pálido, con ojos que parecían absorber la luz, como si el mismo resplandor evadiera su presencia. Su silueta tenía un aire etéreo, como si al caminar, las sombras se arrastraran tras ella. «Mi nombre es Mirta», dijo con una dulzura casi hipnótica. «Vengo a cobrar lo que se te prometió». Un sudor frío recorrió la frente de Andrés. No sabía qué promesa había hecho, pero el entorno ominoso le advertía que no le convenía ignorarlo. «¿Qué quieres decir con eso?». «No hice ningún pacto», respondió, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía frenéticamente. Mirta sonrió. «La cruz ha sido un guardián, pero ahora la has activado. Has abierto una puerta, Andrés, y lo que hay tras ella no es algo que puedas controlar. Pero lo que traerás será tu opción. El sacrificio que has de hacer, no será solo tu alma, sino algo más cercano a ti». El aire se volvió más pesado. Andrés sintió una presión en su pecho, como si cada palabra de ella estuviera tejida con hilos invisibles que lo estrangulaban lentamente. «¿Qué debo entregar?», preguntó, la duda y el miedo palpitando en su voz. Mirta extendió un delicado dedo hacia un rincón donde la luz temblaba. Allí, aparecieron sombras de los niños que había visto antes, su expresión de desesperación viva en él. «Ellos desean libertad. ¿Pero a qué precio?». «La decisión es tuya, ellos o tú. Uno de ustedes debe quedar atrás». La tentación de salvar a los niños revoloteaba en su corazón. Sin embargo, un pensamiento lo atenazaba. ¿Qué pasaría con él en ese momento? «Pero ellos son solo niños. No quiero condenarlos a una eternidad de sufrimiento», murmuró, los ecos de sus risas y llantos resonando en su memoria. «¿Y tu vida? ¿Es menos valiosa?».
La voz de Mirta resonó más fuerte, desnudando su vulnerabilidad. Elige pronto. El tiempo vuela y la oscuridad no espera. El otro lado ya comienza a despertar. Pueden tener todo lo que desean, pero solo uno saldrá de esta prisión. La figura de los niños se acercó, sus ojos llenos de una ansiedad palpable. Pero, al mismo tiempo, una angustia extraña comenzó a crecer en la mente de Andrés. ¿Era realmente la oscuridad lo que los mantenía atrapados? Podía sentir la sombra pulsante y viva a su alrededor, como si estuviera resumando vida propia, esperando ser liberada. La bruma a su alrededor comenzó a intensificarse, y el eco de risas tomó un giro siniestro, volviéndose gritos desgarradores. «Andrés», clamaron los niños. «Ayúdanos. ¿Por qué permiten que te manipulen?», intervino Mirta, su tono suave pero mordaz. «Ellos son el ancla de tus pesadillas. ¿Es el sacrificio de un alma más valiosa que la salvación de tu mundo?». Y allí, atrapado entre el dilema de sacrificio y desesperación, Andrés sintió la claridad entrar en su mente. Era un juego horrible de sombras, pero la verdadera pregunta era acerca de su esencia, de su humanidad. Y la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará si decido liberarte a ti, o lo que hay dentro de esa cruz?, cuestionó a Mirta, con un atisbo de desafío en su voz. ¿Liberarme yo?, rió Mirta, pero no era una risa de alegría. Querido Andrés, yo soy solo el mensajero. Lo que está atrapado aquí es mucho más antiguo y voraz, y ahora está esperando por ti. La sombra que despiertas no es tan fácil de contener. Mientras las sombras alrededor de él se agolpaban, Andrés supo que su elección no solo decidiría su destino, sino también el de aquellos que aún aguardaban en la oscuridad. Pero, ¿podría realmente dejar que el horror que había desencadenado se apoderara de todo? Con el temor creciendo, una sensación de urgencia lo empujó a actuar. Si decido abrir esa puerta, murmuró para sí mismo, ¿qué queda de mí? Las luces comenzaron a desaparecer y la atmósfera se volvió opresiva. Mirta sonrió, sus ojos brillando con anticipación. La pregunta no es qué queda de ti, Andrés. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a perder? Un crujido resonó en la oscuridad, como un papel desgarrándose. Una nueva presencia se hacía notar, y la realidad comenzaba a retorcerse a su alrededor. La angustia se apoderaba de su mente. Cada pulsación de la cruz parecía hablarle directamente, diciéndole que el final estaba por llegar. ¿Cedería a la oscuridad o lucharía con todas sus fuerzas? Andrés se plantó, sintiendo como si el tiempo se estirara y cada latido de su corazón se volviera eterno. «Haz tu elección antes de que todo se pierda», gritó Mirta con feroz urgencia, pero la respuesta no estaba clara. En ese momento, semblantes de terror se reflejaron en los ojos de los niños. Todo se oscurecía a su alrededor. La cruz chilló, y Andrés sintió que la última decisión se acercaba, una elección mortal que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Una sombra emergía, acechando en el fondo. ¿Qué liberaría Andrés realmente al abrir la puerta? Aunque la oscuridad era evidente, la verdadera oscuridad podría ser mucho más cercana. La sombra, de pronto, se abalanzó con fuerza sobre él, llevándose consigo las esperanzas que había albergado. ¿Estaría succionando su humanidad? Las risas y los llantos se mezclaron, y una duda mortificante se instaló en su corazón, y de nuevo, la voz resonó, ¿estará listo para enfrentar sus peores temores, Andrés? Andrés sintió cómo las sombras se aferraban a su cuerpo, como entidades vivientes que se alimentaban de su miedo. Un parpadeo de luz lo iluminó, revelando la tenue figura de Mirta que se disipaba en la negrura, dejando tras de sí una estela de risas distorsionadas de los niños. «Andrés», gritaron ellos, sus voces ahora fusionándose en un eco cruel. «No te dejes llevar. No tomes la decisión equivocada». Con cada instante, la presión en su pecho se volvía más intensa. Las sombras parecían moverse al son de su angustia, su forma ondulante bailaba de manera inquietante. Había una promesa de liberación, sí, pero a un costo que no podía comprender del todo. ¿Podía realmente confiar en Mirta y lo que representaba? En medio de esa confusión, Andrés recordó algo que había aprendido en su infancia, cuando su abuela le contaba sobre entidades que se alimentaban de la desesperación.
Aquello parecía ser un relato de advertencia, pero ¿quién podría haberlo preparado para el horror que experimentaba en ese momento? Andrés. La voz suave de Mirta se deslizó como un susurro en sus pensamientos. No pienses en ellos. Tu salvación está a un paso, pero debes dejar que la oscuridad te guíe. Esa promesa de alivio sonaba convincente, tentadora incluso, aunque su estómago se revolvía con una mezcla de temor y desconfianza. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, la desesperación oscureciendo su juicio. ¿Soy solo un peón en vuestro juego? Eres mucho más que eso, sostuvo ella, acercándose un poco más, sus ojos hipnóticos desnudando cada uno de sus secretos más oscuros. Las imágenes de los niños se convulsionaron de nuevo en su mente, fusionadas por la necesidad de ser salvados y su inminente destino. Uno de ellos, una niña de cabello rizado, le lanzó una mirada afligida. Por favor, Andrés, hazlo por nosotros. Y de repente, un recordatorio atravesó su mente, el amor incondicional de su madre, la forma en que la había protegido de cualquier cosa que pudiera herirla. Era un amor que había jurado nunca traicionar. Cállate, gritó, girando sobre sus talones. No puedo seguir escuchando esto. No puedo hacerle daño a esos niños. No puedo. Mirta se quedó estática, sorprendida por su repentina resistencia. ¿Cederás ante la luz de tu corazón, Andrés? Estás a punto de perderte en la oscuridad, piénsalo. ¿Qué o quiénes están realmente detrás de estas sombras? ¿No son ellos quienes sufren, o tú? El diálogo giró en su mente como un torbellino. La presión alrededor de él se intensificó al máximo, y la burbuja de oscuridad pareció estrecharse, apretando su pecho con manos invisibles. Se dio cuenta de que estaban seduciéndolo a abrir la puerta de la cruz. La tentación de rescatar a los niños era fuerte, pero al mismo tiempo, el terror de lo que había más allá pesaba en su alma. Andrés. Nuestro tiempo se acaba, gritaron los niños al unísono, su voz cargada de pánico. La cruz en su pecho retumbó como un reloj de arena que se vaciaba, marcando el final de su tiempo. Estaba al borde de la desenfrenada desesperación, sintiendo que el gran abismo de la oscuridad estaba a punto de tragarlo todo. Las sombras se agitaban, buscando arrastrarlo hacia un destino que no quería conocer. Finalmente, gritando para ahogar las voces que resonaban en sus oídos, Andrés cerró los ojos y se lanzó en dirección a la cruz, como si su toque pudiera cambiar el destino de todos ellos. Justo cuando su piel tocó la superficie fría del objeto, sintió un súbito calor surgiendo de su interior, como si su propia vida fuera a ser devuelta a él. De pronto, todo se detuvo. Vio imágenes fugaces de su infancia, su madre, cada sacrificio que había hecho por él. La luz se dividió en 1000 colores, construyendo un pasillo hacia la redención o hacia el horror. No. No te vayas, gritó Mirta, aunque su voz ya no sonaba tan amenazante. La decisión estaba hecha. Una elección fatídica pugnaba por hacerse realidad, mientras la cruz comenzaba a crujir y temblar bajo el contacto de su mano. Sin embargo, una risa sibilante emergió de las sombras, persistente y burlona. Te creíste tan valiente, Andrés. Pero ¿qué es lo que realmente has elegido? Pronto se dio cuenta de que lo examinado podría no ser solo su propia alma, sino algo mucho más profundo. Mientras las carcajadas resonaban por toda la estancia, la realidad de su elección se sellaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, más instintivas que nunca. En un último instante de lucidez, miró a los niños con ojos llenos de desasosiego y formuló una pregunta silenciosa: ¿y si lo que libero es demasiado oscuro para todos nosotros? Con la cruz latiendo bajo su mano, sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Andrés. Ven a jugar, decía la risa siniestra, mientras lo envolvía. Mientras el caos se apoderaba de su visión, la pregunta incendiaria se instaló en su corazón: ¿qué sería liberado realmente? El tiempo se detuvo y la penumbra del horror se arrastró hacia él, con sed insaciable, lista para reclamar su precio. La luz brilló una vez más en la oscuridad, y Andrés sintió un empujón intenso, como si un torrente de energía atravesara su cuerpo. Todo lo que había sufrido y cada decisión que había tomado a lo largo de este agonizante verano maldito, ahora se materializaba en una marea de luz destinada a romper las cadenas que asediaban su alma. Las risas y los llantos se unieron en una sinfonía,
Había una mezcla de esperanza y terror en el aire. De súbito, el ambiente se volvió gélido. La sombra se desvanecía, pero no sin antes marcar su presencia en su mente. ¿Qué has liberado? Resonó de nuevo la voz, esta vez con una mezcla de furia y tristeza. Mirta ya no se veía tan serena, su figura parpadeaba con la luz, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse en la negrura. Voy a liberarlos, a todos. Andrés gritó, su voz resonaba con determinación, con una fuerza que no había sentido antes. Un instante, un destello, y la conexión con los niños atrapados se presentó nuevamente. Las imágenes en su mente destellaban, recordándole a aquellos que había amado, aquellos que necesitaban su ayuda, el círculo se iluminó, y las sombras comenzaron a retroceder. Los niños, aquellos rostros olvidados, resplandecían con luz. Su vitalidad era un recordatorio de lo que estaba en juego. Andrés, ayúdanos, clamaron de nuevo, pero esta vez con un eco de fuerza renovada. Eran voces que burlaban a la oscuridad, una esperanza manifestada que se unía en un grito entrelazado. Ustedes no tienen que sufrir más, Andrés declaró, su pulso latiendo al ritmo de una nueva revelación que florecía en su corazón. Con el contacto de su mano aún en la cruz, sintió como las sombras se volcaban tratando de consumirlo, intentando tentarlo a abandonar su propósito. No puedo permitirlo. No más sacrificios. Y en ese instante, la cruz brilló con una intensidad ciega, como si la luz de todos los niños atrapados fluyera a través de ella. Sin pensarlo dos veces, Andrés gritó, liberen a los inocentes. Su voz resonó como si retumbara entre los eones, y el círculo comenzó a temblar con una energía pulsante. Las sombras a su alrededor empezaron a desvanecerse como humo frente al fuego, incapaces de sostenerse ante la luz pura que ahora emanaba. De repente, una risa llena de ira surgió de la nada. Te creíste libre. Nadie puede escapar así. La oscuridad cargó de nuevo, pero Andrés la enfrentó. Con cada respiración, recogió la fuerza de los recuerdos de su madre, su hermana, su amigo Andrés, y como un escudo, enfrentó el horror que se asomaba al borde de su realidad. No soy un sacrificio. Soy la esperanza, gritó con todo su ser, sintiendo que algo se rompía, una barrera, un ciclo. Las sombras se retorcieron, y por un momento, entre los gritos y risas infantiles, una luz brilló como un faro. Era la luz de los sueños olvidados, los deseos reprimidos de los niños que habían sufrido, y que ahora se alzaban en rebelión. Con un último impulso, Andrés empujó la cruz hacia el círculo. El resplandor fue un estallido de luz, y el espacio pareció fracturarse como si el horizonte se hubiera dividido en varios planos. Él no cedió. Se mantuvo firme, ojos cerrados, su mente centrada en el propósito de liberar a aquellos que habían sido atrapados durante tanto tiempo. La luz refulgía más y más intenso, y en un instante que se sintió eterno, los ecos de las risas de los niños llenaron el aire. Fue un momento de pureza, un grito colectivo de alivio que resonó en cada rincón del lugar. Las sombras fueron engullidas por la luz, desaparecieron en susurros incoherentes, incapaces de soportar el calor de lo que significaba la esperanza. Cuando la luz se desvaneció, Andrés se encontró de pie, temblando, no en un abismo de oscuridad, sino en la calidez de un nuevo amanecer. El círculo donde antes había estado la cruz ahora era simplemente un lugar de luz. A su alrededor, los niños atrapados emergieron de la nada, miradas y sonrisas llenas de vida. Todos estaban allí, completos, rescatados de la penumbra, cada uno con sus risas brillando con alegría. Gracias, Andrés. Exclamaron al unísono, y sus voces, aunque todavía infantiles, cargaban una sabiduría infinita. Clara, su hermana, fue la primera en acercarse. La abrazó con fuerza, llenando su pecho de luz y amor. La sensación era como un bálsamo para su alma, y las sombras que habían atormentado su verano maldito comenzaron a desvanecerse para siempre. Entendió en ese momento que el sacrificio no era la respuesta, sino la comprensión de que no se tenía que cargar solo con el peso de la oscuridad. La unión de su amor por aquellos niños, su hermana, y el valor de enfrentarse a las sombras habían creado un poder invencible. Todo había terminado. La oscuridad ya no podía reclamar sus almas. El verano maldito se había tornado en un amanecer de esperanza y libertad.
Andrés miró hacia el cielo claro, sintiendo que su vida comenzaba de nuevo. Lo que ocultaba en su corazón ya no tendría el poder de destruirlo, sino de recordarle la luz del amor que había conducido su camino. Entre los rostros de aquellos niños, Andrés comprendió su verdadero propósito, cuidar y ser la voz de aquellos que, aún en las profundidades de la oscuridad, anhelan un rayo de luz. Ahora, este es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta nuestro algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Únete a esta comunidad y revive los mejores momentos del terror que te hemos traído.